Queridos asistentes a este nuestro curso sistemático de Filosofía del Hombre. La semana pasada el profesor Rubio Ípola, en una primera aproximación a la persona como síntesis, nos explicó en qué medida y cómo el hombre es un ser sustancial, y nos abrió el sentido, el alcance y los límites de la fundamental expresión de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. A partir de allí, el profesor Rubio pudo mostrarnos también la apertura del espíritu humano y, por lo mismo, del hombre, a la trascendencia. En la sesión de esta tarde debemos volver al otro compuesto humano, al otro componente del compuesto humano, el del cuerpo, y analizar el sentido y la densidad que tiene la dimensión corporal de la persona. Ya en ocasiones anteriores hemos visto las distintas posibilidades de relación que hay entre el cuerpo y el espíritu, y también que de esas explicaciones la que parece más convincente es la de la composición ilemórfica. De acuerdo con esta explicación, el cuerpo es la manifestación exterior de la persona, de tal modo que ella nos resulta accesible solo en el cuerpo. Así es precisamente en el rostro, en la mirada, en el gesto y en la voz donde nos reconocemos unos a otros. En un curso sistemático de Filosofía del Hombre importa por eso mucho afrontar el estudio de la realidad corporal del ser humano. Para ello contamos esta tarde con la ayuda del profesor doctor don Ramón Lucas, Legionario de Cristo. El padre Lucas es profesor ordinario, es decir, catedrático de Antropología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y es profesor invitado en numerosas universidades de uno y otro lado del Atlántico. Interesa destacar sobre todo dos, que son en Roma el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum y en Madrid la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido miembro de la Pontificia Academia de la Vida y es autor de numerosos artículos y libros, tanto de alta investigación científica como de divulgación. Entre ellos destacamos su manual de antropología, El hombre espíritu encarnado, que nos ha servido de base para la configuración de este curso. Destacamos también Horizonte vertical, sobre la dimensión religiosa y trascendente del ser humano, Absoluto relativo, sobre el carácter personal del hombre, y Cerchio triangolare, sobre la identidad, dignidad y actuar ético de la persona humana. Como podrán ver ustedes esta tarde, el profesor Lucas es también un extraordinario maestro. Muchas gracias, padre. Doctor Puñano, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar una especie de coloquio, el tema que tenemos esta tarde, que es el de la corporeidad, enlazándolo también con el que tendremos el próximo lunes, el de la alteridad y la intersubjetividad. Y me permito hacer referencia a un libro de los que ha mencionado el doctor Salvador, Horizonte vertical, porque quien quiera después profundizar un poco más en el contenido de lo que hoy les expongo, podrán encontrar ahí en los capítulos respectivos una expresión escrita más amplia de lo que aquí se puede decir en este tiempo. En España tenemos a un grandísimo maestro, filósofo, literato, un cultor de la cultura, podríamos decir, don José Ortega y Gasset, cuando en 1924 escribió Vitalidad, alma, espíritu. Era cuando el siglo salía de la adolescencia, entraba en la juventud. Y él, en ese artículo, hizo una exposición extraordinaria sobre la corporeidad. De hecho, el mismo título, Vitalidad, alma, espíritu, es ya significativo. Él decía, y fíjense, estamos ahí hace un siglo prácticamente, dice, estamos en una época en la que podemos hablar de la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque la filosofía, lo decía, la cultura, las modas, han centrado la atención en la corporeidad, en el cuerpo. Un siglo después, nos faltan muy pocos años para llegar al 24, para hacer exactamente un siglo, esta
profecía de Ortega la vemos, la constatamos con la mano. Gira toda nuestro día, nuestros anhelos en torno a la corporeidad. Restaurantes, cosméticos, spa, centros de bienestar, moda. Y esto nos debe llevar a hacer una reflexión profunda sobre las raíces de fondo de la corporeidad humana. Aquí tienen una viñeta de Calvin que dice: vamos, Calvin, levántate, o llegarás tarde para el colegio. Hoy mi espíritu irá a la escuela mientras mi cuerpo se queda en cama. La mamá lo tira por la ventana y después dice Calvin: ahora mi espíritu está en la cama. En realidad, las viñetas son muy agudas. Los viñetistas, la sátira, la caricatura, con un detalle, un aspecto, captan lo que es una realidad. Evidentemente, Calvin se creyó que podía engañar a la mamá diciendo: sí, sí, mamá, que yo voy, que yo quiero ir, que mi espíritu está en la escuela, pero aquí mi cuerpo se queda tranquilo. No le era posible separar el espíritu del cuerpo. Y este es realmente el fundamento. En una visión integral de la persona, la dimensión corpórea se relaciona con la dimensión psíquica, con la dimensión espiritual, moral, religiosa, y no es posible una separación, es posible una distinción. Ya decía Maritain, en el libro que escribió, distinguir para unir, o los grados del saber, pero no una separación. ¿Y esto por qué? Volveré a este esquema que tienen en la pizarra sobre la unidad que funda precisamente la presencia de la corporeidad en la persona, pero quisiera leerles dos textos de Javier Zubiri, otro grande de la cultura española. Dice Zubiri en El hombre y su cuerpo, en la página 93, el organismo físico-químico hace desde sí mismo formal y constitutivamente corpóreo al sistema entero, esto es corporeidad de la psique. Y la psique, desde sí misma, es formalmente y constitutivamente corpórea, esto es corporeidad de su organismo físico-químico. La corporeidad, pues, es un momento estructural de la sustantividad entera. Salta a los ojos que estos dos momentos no son independientes. Sin una vida psicoorgánica no habría corporeidad. Y el otro texto, el que me sirvo, es El hombre realidad personal. Dice: lo primero que hay que decir es que la psique no es simple espíritu, esto es, algo meramente dotado de inteligencia y voluntad, como pretendía Descartes. No que la psique carezca de estas notas, sino que la psique es algo que desde sí misma, por su intrínseca índole, está
entitativamente, es decir, en el orden constitutivo, vertida a un cuerpo. No es que la psique tenga un cuerpo, no es que tan solo necesite de un cuerpo para actuar, es que en sí misma, por ser la realidad que es formalmente versión a un cuerpo. Y en este sentido decimos que no es simple espíritu, sino que es ánima, alma. Alma y ánima, pues, no significan aquí que es algo que anima a un cuerpo, sino que es algo cuya realidad constitutiva es ser exigencia entitativa de un cuerpo, tanto que su primer estado de animación se lo debe al cuerpo. Esta condición es lo que expresamos diciendo que el alma es corpórea desde sí misma. Lo que hace que la psique sea alma es su corporeidad. Este texto de Zubiri, como muchos otros de él, se encaja perfectamente con lo que había dicho Ortega años antes, en el 24. Nosotros hablamos del cuerpo humano, y hablamos del cuerpo humano en un sentido un poco, aunque no lo queramos, dualista. Pero la raíz de lo que está diciendo Zubiri y de lo que dijo Ortega es que el cuerpo humano en sí mismo lleva ya la psique, lleva ya el alma, lleva ya el espíritu, por eso es humano. Fíjense, una de las distinciones que la lengua castellana no tiene, por más que sea tan rica, y que sin embargo tiene la lengua alemana, es la distinción entre un cuerpo físico y un cuerpo viviente. El alemán distingue entre Körper y Leib. El Körper es el cuerpo físico, mientras que el Leib es el cuerpo viviente, y más específicamente la corporeidad humana. Yo soy sacerdote. Cuando se da la comunión en alemán, no se dice das Körper, sino der Leib Christi. El cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a hacer una primera distinción importante entre cuerpo y corporeidad. El reloj es cuerpo, Körper. El agua, el vaso. El tilo que está en la avenida, o del pino, podríamos decir, como cuerpo viviente, Leib. Pero no podríamos hablar propiamente de una corporeidad del árbol, o de una corporeidad del gato. Porque el término corporeidad implica la relación a un tipo de vida que no es solamente la vida biológica o la zoé, sino que es la vida del espíritu. Una vida que, como decía el texto de Zubiri, es ánima. Alma y ánima, pues no significan algo que anima un cuerpo. Nosotros sabemos por la filosofía, ya desde Aristóteles en adelante, que
El alma es la forma, el principio vital de los seres vivos. Por eso llamamos animados a los seres vivos e inanimados a los seres privados de vida. Pero concretamente el alma humana, y aquí sí vuelvo a estas dos diapositivas que les ponía antes, que es la raíz de la corporeidad, y me servirá también para el próximo día la raíz de la alteridad. El alma humana no es solamente principio de vida, forma sustancial, sino que es espíritu. Con una frase milimétrica, Tomás de Aquino, en la cuestión 97, artículo 3 de la primera parte de la Summa Theologia, dice: anima rationalis et anima est et spiritus. El alma humana es alma y es espíritu. Y explica: se dice alma en aquello que le es común con los demás animales, que es precisamente ser principio de vida, del cual proceden las actividades biológicas y vegetativas. Pero se dice espíritu en aquello que le es propio y específico de ella, que es precisamente las actividades intelectivas y volitivas. Y fíjense, esta es la raíz del por qué en el hombre hablamos no solamente de cuerpo, sino más propiamente de corporeidad. Porque dentro del cuerpo humano está la subjetividad humana, está la intersubjetividad, la personalidad. Propiamente hablando, el día que yo me muera, mis seres queridos o los amigos que asistan a mi funeral no verán un cuerpo. No verán el cuerpo de Ramón Lucas. Fue, pero no lo es ya. Porque el cuerpo humano es el cuerpo animado, el cuerpo vivo, el cuerpo de la persona. Lo otro es un cadáver. Ontológicamente es res, cosa. Tanto es que lo metemos en una caja y lo sepultamos debajo tierra, o lo incineramos. Y a los cuerpos humanos, a los cuerpos de las personas humanas, no le hacemos eso. Los cuidamos, los protegemos, los defendemos. Tienen los mismos derechos que tiene la persona. ¿Por qué? Porque no hay una separación. No puede haber una separación entre cuerpo y persona. En el caso de la persona humana. La persona humana se da solamente en relación a una corporeidad. El primer libro que yo publiqué como libro se llama El hombre espíritu encarnado. Y precisamente con esa expresión se quiere decir eso. El hombre es constitutivamente un espíritu encarnado. O como diría Zubiri, una psique psicosomática. O somatopsíquica. En realidad es lo mismo. Y la raíz de fondo es esta constitución que Zubiri en el texto llamó entitativa. Entitativa viene de ens, de ser, aquello que es, ontológica. Fíjense que Zubiri distingue claramente entre las notas entitativas y las notas talitativas.
y solamente las entitativas son constitutivas. Y aquí, justamente, en esta esencia, en esta naturaleza, es tal porque tiene una forma sustancial, un principio vital, que no es solamente principio de vida, sino es principio de vida espiritual. Y por eso esta materia, que no es meramente Körper, materia, sino es Leib, es materia animada de un cierto tipo, que llamamos corporeidad. Y por eso después tendremos determinadas facultades, capacidades, no solamente biológicas, que caracterizan nuestra identidad corpórea espacio-temporal, sino también psíquicas, espirituales, morales, y por eso podremos hacer determinados actos. Fíjese, yo creo que en las sesiones anteriores, por lo que acabo de oír y por el programa que he visto, un esquema análogo a este ya lo han estudiado, ya lo han visto. Pero este esquema nos da una doble clave de interpretación de la persona. Fíjense, si ustedes quieren, podemos hablar con terminología espacial, no política, de derecha y de izquierda. Y yo tengo, si yo voy de izquierda a derecha, tengo una razón de fundación. Si yo voy de derecha a izquierda, tengo una razón epistemológica. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, primero, de izquierda a derecha, o sea, yo puedo hacer unos determinados actos, como ver, como pensar, porque tengo unas facultades concretas, la vista, el órgano del ojo, y tengo estas facultades concretas porque tengo una naturaleza, una esencia que es la humana, no la canina. Y esta esencia es tal porque esta forma sustancial, principio de vida, y esta materia forman una unidad, una naturaleza. Entonces, a nivel de fundación, es la naturaleza así constituida lo que da lugar a unas determinadas capacidades, lo que permite determinados actos. Pero a nivel de conocimiento el proceso es el inverso. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento intuitivo, sino que tenemos un conocimiento abstracto y llegamos a la esencia de las cosas a través de las manifestaciones, es decir, a través de los actos. Y por eso, mediante el actuar, yo conozco mis capacidades. ¿Cómo sabemos que una persona es inteligente, que tiene una gran inteligencia? A través de sus actos, a través de los problemas que es capaz de resolver. Y eso nos muestra una naturaleza, una esencia. Ya este esquema lo presentó bien Tomás de Aquino en el prólogo a la cuestión 75, que es el inicio del prólogo a lo que se llama, con los estudiosos de Tomás de Aquino, el Tractatus sobre el hombre. Y dice, tres cosas se dan en las sustancias:
la esencia, las facultades y los actos. Y así él comienza a estudiar precisamente al hombre. En la cuestión 75 y 76, la esencia con la forma sustancial y la materia prima. El alma y cómo el alma se une al cuerpo. Y después, en la cuestión 77, 78 en adelante, todo lo que son las facultades. Concretamente inicia con la facultad del conocimiento en sus diversos niveles. Y fíjense, aquí está la raíz también de la alteridad. Sobre el hombre, Zubiri tiene otro texto, dice: es lo que llamo tipo de sustantividad abierta. Los actos de estas sustantividades son, desde luego, abiertos, pero lo que estoy afirmando aquí es que son abiertas no sólo las actividades, sino la estructura sustantiva misma. Por tanto, abierto no es estar abierto a otra realidad, no es un carácter de alteridad, lo que les dije antes, un carácter talitativo, sino que abierto es estar abierto a su propia realidad en cuanto realidad. Por tanto, un carácter entitativo. Y Ortega y Gasset, en El hombre y la gente, tiene un texto que lo explicita todavía más. Dice: antes de que cada uno de nosotros cayese en la cuenta de sí mismo, había tenido ya la experiencia básica de que hay los que no son yo, los otros. Es decir, que el hombre, al estar a nativitate abierto al otro, al alter, que no es él, es a nativitate, quiera o no, gústule o no, altruista. Cuando se afirma que el hombre está a nativitate y por tanto siempre abierto al otro, no se determina si está abierto favorable o desfavorablemente. Se trata de algo previo al buen o mal talante respecto al otro. El robar o asesinar al otro implica estar preventivamente abierto a él, ni más ni menos que para besarle o sacrificarse por él. Y dirá Ortega: si yo después manifiesto esta apertura con un abrazo, un beso, o con una rajada con el cuchillo, las dos son manifestaciones de una alteridad constitutiva. Esto es precisamente lo que les estoy queriendo decir cuando les digo que lo que Zubiri llama esa apertura sustantiva está enraizado en nuestra esencia, aquí, en la forma sustancial, que no es solamente ánima, principio de vida, como puede ser en el perro o en el árbol, sino que es también apertura constitutiva, que es lo que se entiende por espíritu. Fíjense, este es un curso de antropología filosófica. Verdad es que participamos diversos ponentes, algunos serán no creyente, yo soy un sacerdote, pero yo no les estoy argumentando con argumentos católicos. Y cuando yo digo espíritu, no estoy haciendo ningún razonamiento de fe,
Hay muchos filósofos a lo largo del desarrollo de la cultura filosófica, y no necesitamos remontarnos muy al pasado, desde el mismo idealismo hegeliano. La filosofía de Hegel, sin el horizonte del espíritu, es absolutamente incomprensible. Max Scheler, Husserl, Levinas, Heidegger, pensadores de diversa orientación y creencias que han focalizado la atención en los temas que hoy nos atañen, como son la corporeidad y la alteridad interpersonal, precisamente porque el cuerpo humano es tal por la presencia del espíritu. La alteridad hacia el otro, la intersubjetividad, es tal porque hay una apertura constitutiva, que es lo que Tomás dijo. El alma racional, el alma humana, et anima est et spiritus. Es alma y es un alma de un tipo muy concreto. Es un alma abierta, es un alma espiritual. Es lo que Zubiri ha llamado las sustantividades abiertas. Y Zubiri precisa: no quiero decir que no estén completas, son sustantividades completas, pero no cerradas, no clausuradas. Están abiertas en su misma estructura. Y esta estructura es lo que hace que su esencia sea una esencia abierta. Y esta es la raíz de fondo de la corporeidad humana. Somos espíritus encarnados. Y la corporeidad, entendida precisamente como ese elemento que me constituye en mi ser, es algo constitutivo de mi identidad personal. No me toca a mí exponerlo, pero sé que dentro del curso hay un tema específico, creo que para el próximo día, el de la inmortalidad, o algún otro día. Nos podríamos preguntar, pero si esto es así, ¿cómo puede ser posible la inmortalidad? Pues la inmortalidad será siempre inmortalidad del sujeto personal, y el sujeto personal tiene que tener, sujeto personal humano, tiene que tener siempre una relación a la corporeidad. El tipo que sea, aquí en esta vida tenemos una relación a la corporeidad espacio-temporal, biológica. Después, si algo es personal, inmortal en nosotros, tendrá que mantener una relación con la corporeidad. Porque si no mantiene una relación con la corporeidad, no podremos mantener nuestra identidad personal. Y si nuestra identidad personal no se mantiene, miren, con todo respeto, pero la inmortalidad de un alma que no sea la mía, de Ramón Lucas, de la persona Ramón Lucas, a mí no me interesa. A mí me interesa mi inmortalidad, la de Ramón Lucas. Por tanto, si me interesa la inmortalidad del alma de Ramón Lucas, me interesa en la medida en que permanece mi identidad. Y mi identidad no puede permanecer si se pierde toda relación a la corporeidad. Por eso somos espíritus encarnados. Y lo somos ahora y lo seremos siempre. Esto me lleva a
presentarles, ¿dónde estoy? Lo que podría ser un desarrollo del tema de la corporeidad, que quiero hacer del siguiente modo. El cuerpo biológico es el cuerpo humano, y el cuerpo humano es el cuerpo biológico. No hay posibilidad de disociación. No tendremos oportunidad, pero fíjense ya de esta mera afirmación que trataré de probar esta tarde, las consecuencias éticas y bioéticas que se derivan. Inicio de la vida, tema del desarrollo embrionario. ¿Cuántas posiciones hay que quieren disociar lo biológico de lo humano? Y afirman, o pretenden afirmar, que se da un inicio biológico que no es humano, no es personal, y después, en un cierto momento de ese desarrollo biológico, llegaría a lo humano, personal. Final de la vida, estados vegetativos persistentes. De nuevo, una separación. Ya no existe la persona. Existe sí un estado vegetativo, biológico, pero que no es un estado personal. Disociación entre cuerpo biológico y cuerpo humano. La identificación de la corporeidad humana se da con la sustantividad humana, es decir, con la corporeidad humana, lo que hemos llamado corporeidad humana. Y por eso, en el libro Horizonte Vertical, el capítulo al que me refería, que es el capítulo 10, les he puesto aquí el esquema, porque es un poco el hilo conductor que voy a seguir en la argumentación. Esta unidad de cuerpo y alma, que llamamos cuerpo humano, o psicosomático, o somatopsíquico, no es dualismo, pero sí es unidad en dualidad. Sin una distinción y comprensión entre lo que significa una dualidad simple y una unidad en dualidad, no hay posibilidad alguna de comprender al ser humano. Nosotros somos una unidad, un unese in uno composito, un solo ser compuesto. No tenemos una unidad simple, por el mero hecho de tener una composición de ser y esencia, y después dentro de la esencia, de materia y forma. Pero esta unidad, esta dualidad no es dualismo. ¿Cuál es la diferencia entre unidad en dualidad y dualismo? En el dualismo hay dos sustancias, dos res, dos cosas que existen y que después tratan de unirse. Y el problema está en que siendo dos sustancias, dos cosas, ¿cómo se unen? Se yuxtaponen, interaccionan por yuxtaposición, pero realmente no se pueden unir, que es lo que le pasó a Platón y a Descartes. Mientras que la unidad en dualidad lo que afirma es la unidad, pero experimenta en su actuar, en su ser, que no es una unidad simple, que es una unidad compuesta.
Y entonces trata de explicar cómo sea posible esa unidad. Y dice, es una unidad, pero con una polarización ahora en actos más materiales. Muevo la mano a derecha, la muevo a izquierda, levanto un peso, agacho la cabeza. O ahora una unidad con una polaridad menos espacio-temporal, menos material. Por ejemplo, el amor que tengo hacia mis seres queridos, que también podrán manifestar espacio-temporalmente, con un beso, con un ramo de flores. Pero que es una manifestación, porque el amor ni es el beso, ni es el ramo de flores. Y entonces explico que hay una unidad no simple. Podría parecer que es solamente un punto de partida diferente, el del dualismo y el de la unidad en dualidad. Pero no solamente un punto de partida diferente, lo es también. Es una cuestión sustancial. Fíjense, aunque nada más fuera un punto de partida diferente, es decir, un método, no sería y no carecería de significado. ¿Por qué? Los métodos tienen un fin y se establecen determinados métodos para lograr determinados objetivos. Si yo he usado un método para venir hoy desde Roma a Madrid, que ha sido el avión, es porque quería lograr un fin. Salí a las 12, quería llegar a Madrid a tiempo para poder tener esta conferencia. Si yo hubiera optado por otro método, venir caminando, no hubiera llegado. El método condiciona el objetivo. Lo saben bien los estadistas cuando establecen los parámetros para hacer una estadística, o los que hacen encuestas. Por tanto, aunque fuera solamente una cuestión de método, sería decisivo para poder entender lo que queremos entender. Si el hombre es una unidad en dualidad o si es un dualismo, dos cosas que tienden a juntarse. Y por eso la unión del alma y del cuerpo es una unitotalidad. Ustedes saben lo que es una manzana reineta, ¿verdad? Esa que por una parte tiene un color más amarillo, por otra un poco más rojizo, por otra un poquitín verde. Traten de partir la manzana separando el amarillo del rojo. A ver si son capaces. Imposible, porque amarillo y rojo en la reineta están compenetrados, forman una unidad totalidad. Pues valga la analogía para el hombre y para lo que esta tarde estamos tratando de aclarar, la corporeidad humana. En la medida en que, hablando de corporeidad, yo quiera entender Körper, cuerpo natural, biológico, leyes físicas, y separarlo de lo que lo anima en el ser humano, no entenderé nada de lo que es la corporeidad humana. Y además es que no tendré ninguna razón después de tipo ética para respetarlo. Podría a lo mejor tener razones de tipo económico, o sea, yo no me corto una mano porque soy más útil con dos manos, hago mejor las cosas con dos manos. Una razón utilitaria, económica, pues la tengo para tener dos manos. Entonces sería un mal económico, un mal utilitario cortarme una mano, pero no sería un mal moral.
y sin embargo es un mal moral, es un mal ético. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no es un puro instrumento para la persona, no es un objeto. Es decir, en otras palabras, no hay la distancia ontológica suficiente para disociar mi yo personal de mi yo corpóreo. Y esto, la raíz de todo ello, está precisamente en el esquema. Naturaleza humana, esencia, principio, forma sustancial, alma espiritual, materia, que indicada por la cantidad llamamos cuerpo, facultades y actos. Y la espacialidad, digo, la corporeidad, como parte integrante de mí, es lo que a mí me hace espacial. La dimensión del espacio no es solamente una cuestión física. Yo aquí no les hablo de la corporeidad física, no les hablo del espacio físico, como tampoco les hablaré del tiempo físico. Les hablo de la corporeidad humana, del espacio humano, del tiempo humano, si es que se puede hablar de un tiempo que no sea humano. Ya decía Agustín que ¿qué es el tiempo? Dices, si no me lo preguntas, lo sé, pero si me lo preguntas, no te sé decir qué es. Y vayan a leerse el capítulo 10 y 11, bueno, 9, 10 y 11 de las Confesiones. Aquí hay un experto, el doctor Salvador, en San Agustín, y verán lo difícil y además lo atinado que es la reflexión de Agustín sobre la temporalidad. Bueno, la espacialidad. Evidentemente, hay yo personales, podemos pensar el yo personal divino, el yo personal angélico, si es que hay ángeles en filosofía, que no son espaciotemporales. Pero el yo personal humano lo es. Y yo estoy en un lugar, frente a ustedes. Y el vaso está a mi derecha. Arriba, abajo. Enfrente, atrás. Derecha, izquierda. Tienen razón de ser solamente respecto a qué. Aún aquí. Esta palabra, como decía Ortega y Gasset, compuesta de dos monosílabos, aquí, que con el caer del acento en la i en forma de rayo y puntiaguda, me clava como un clavo aquí. Aquí. ¿Qué otro ser que no sea el hombre puede decir aquí? Aquí estoy. Cuando me preguntan, pues no, Lucas, aquí estoy. Aquí no es solamente un lugar físico. Aquí es mi mundo. Mi espacio es mi yo. Y hablamos de una espacialidad humana. Hoy se habla mucho de ciudades inteligentes, de semáforos inteligentes, de espacios inteligentes, de casas inteligentes, y todo es inteligente a nuestro lado. Algún día nosotros podremos permitirnos el lujo de ser tontos. ¿Por qué? Porque todo es tan inteligente a nuestro lado que ya no necesitaremos nosotros ser inteligentes, porque todo lo sustituye. Bueno,
pero hablamos de ciudades inteligentes. Y hablamos de espacios humanos. Por ejemplo, Madrid, pues dentro de su tráfico, dentro de su organización, pues es una ciudad bastante humana. Ciertamente no es como un pueblecito de Castilla, Toro, por ejemplo, donde hay un buen vino, pequeñito, donde haces todo caminando, donde hay una colegiata romana espectacular, del románico, con un pórtico de la gloria cromado, policromado, que con todo el perdón de Santiago de Compostela no le tiene que pedir nada. La ciudad humana, a medida de hombre, se pasea tranquilo, no hay peligros. Espacios humanos. Hay una espacialidad humana. Y nosotros podemos crear espacios humanos. No solamente físicos, porque hacemos estructuras fijas, edificios, o móviles, coches, trenes, aviones. Los aviones no son espacios humanos. No todo, perdón, de Iberia, con la que viajo todas las semanas. Vas como borrego, con perdón de los borregos. ¿No tienes espacio? Bueno, yo no tengo problema porque soy bajito, pero uno que mida 1,90 tiene serios problemas. Pero serios problemas. No son espacios humanos. Ahí, por una cuestión puramente física. Pero hablamos de espacios humanos que nosotros creamos como ambiente y decimos, uy, qué mal ambiente se respira aquí. Entras a una reunión y te hueles enseguida que hay un mal ambiente. ¿Por qué? ¿Porque no hay ventilación? No, no, el espacio físico a lo mejor es perfecto, luminosidad, buena disposición de la mesa, pero hay un espacio que no es humano ahí. ¿Qué significa? Que hay una disposición de las personas respecto al ambiente que lo hacen inhumano, no digno de la persona humana. Un puesto de avión muy restringido no es digno de la persona humana. ¿Por qué? Porque no respeta ciertas dimensiones biológicas. Se podrá discutir mucho sobre otras razones, pero bajo este punto de vista, la espacialidad me coloca aquí y no me hace ubicuo. La corporidad humana tiene una limitación, tiene una posición limitación. Me pone aquí y me excluye de allí. Y precisamente porque tengo un cuerpo, no atravieso paredes. A menos de milagros a los cuales la filosofía no cree. Pero sí puedo recordar una escena del Evangelio. Estamos en tiempo de Pascua todavía. Y cuando Cristo resucitado, porque la resurrección en la fe católica no es un volver a la vida, sino es transformación gloriosa del cuerpo, cuando Cristo resucitado se apareció a los discípulos, sea en el cenáculo, sea en el lago de Tiberíades, ellos, desde el Evangelio, creían ver un fantasma. ¿Por qué? Porque es lógico, un cuerpo que atraviesa paredes, sin abrir puertas, un cuerpo que aparece en medio del mar y desaparece, es un fantasma. Para nosotros es un fantasma. ¿Qué es un fantasma?
Pues son esos seres que entran y salen de la habitación, dice, una casa llena de fantasmas. Pues o sea, que no tienen consistencia corporal, espacial. Nuestro cuerpo nos posiciona en un lugar. Es físico, de physis, natural. Y esto es una limitación, pero también es una ventaja. Fíjense, la espacialidad de nuestro cuerpo se da también en sus formas. Nosotros tenemos las manos, los brazos, puestos así. ¿Por qué? Los movemos hacia adelante, no los movemos hacia atrás. Yo no apunto hacia atrás. Anatómicamente están dispuestos hacia adelante. Porque yo puedo decir, oye, ven. Y con el índice de indicar, digo, oye tú. E indico. Eso es espacialidad. Y eso es posible por la espacialidad. Y por la individualidad, que está ligada a la espacialidad, al menos numéricamente. 1, 2, 3. Y ya lo entendió Aristóteles, cuando distinguió entre individuo e indivisible. ¿Cómo llamó al indivisible? ¿Cómo lo llamó? Átomon. Átomo. Para Aristóteles, lo indivisible era el átomo. Hoy lo hemos dividido, pero para él era lo indivisible. Y al individuo no lo llamó átomon. Lo llamó todo de ti. Y todo de ti es esto aquí, lo que puedes apuntar con el dedo. Esto aquí. Y eso está ligado a la espacialidad. Nuestra identidad personal en este mundo es aquí. Y ahora, temporalidad. Junto a la espacialidad, la corporidad humana me hace temporal. No solamente porque biológicamente tengo un proceso de desarrollo celular, de maduración y de envejecimiento, que llegará un tiempo en el que ya no seré aquí. Sino por la misma concepción de lo que se llama el tiempo antropológico, la temporalidad humana. La corporeidad, como diría Zubiri, me hace etáneo. Nosotros hablamos de contemporáneo. Y esta temporalidad me coloca aquí y ahora. Pero de nuevo, el tiempo humano no es un tiempo físico. El tiempo humano es una dimensión antropológica de mi ser, que me constituye por eso como tal. No puedo ser en este mundo sin una cierta discursividad, sin un cierto desarrollo temporal.
Esta mañana le mandé un mensaje, no sé dónde lo tendré, la verdad. No lo tengo por acá. Pero le mandé un mensaje a unas personas, precisamente hablando de la temporalidad. Aquí tenemos internet, porque si tenemos internet me conecto. No, si no me conecto a través de mi teléfono. No, eso está, lo he abierto, pero no creo que tenga conectada la toma. Que sí, o que no. No creo. Un segundo. No hay red. Un segundo, que así me sirve para leerles también otro texto. Si no, no lo podría abrir. Miren, le mandaba este texto a unos amigos. En el mundo es necesario esperar, en el doble sentido de tener esperanza y esperar. Cualquier cosa que buscamos normalmente se alcanza lentamente. Lentamente maduran los frutos del campo, lentamente se adquiere la ciencia y el conocimiento, lentamente se enriquece el hombre, lentamente se conquistan los corazones. Todo se desarrolla con lentitud. El tiempo impera forzosamente en nuestra vida y tiene una función no solo biológica, sino también antropológica y educadora. El hombre contemporáneo no tolera las lentitudes, quisiera que todo fuera rápido, pero la ley de la vida, de toda vida, es la lentitud. El tiempo madura los frutos en el campo, el tiempo madura la responsabilidad de la persona. Decía Ovidio, lo que nace pronto, muere pronto. La parábola del Evangelio, cuando los discípulos, ante la cizaña que crecía, le dicen a Cristo, oye, ¿la arrancamos? Y dicen, no, dejadla, ya habrá tiempo, en la que la segaremos y la quemaremos. No lo hagamos ahora porque podríamos también dañar al trigo. ¡Cuánta paciencia hay que tener en los procesos de formación de las personas! Con nosotros mismos.
La temporalidad es una dimensión constitutiva de nuestro ser. No solamente es un tiempo físico. Fíjense, fuera de la Tierra, si estamos a la relatividad de Einstein, pues el tiempo y el espacio no se dan como aquí, si es que se dan. Y sin embargo, el tiempo humano se dará siempre. En cualquier situación. De ahí que la temporalidad se constituya como la relación no física, biológica, sino humana, de resentir el pasado, vivir el presente y presentir, prever el futuro. Y en este sentido podemos hablar del hombre como de un ser esperanza. Ernst Bloch escribió un libro que se llama Principio Esperanza, en el cual habló del hombre como de una esencia esperanza. La esperanza no hay que confundirla con la espera. Una cosa es la espera y otra es la esperanza. Lain Entralgo, gran filósofo también español, tiene un hermosísimo libro, La espera y la esperanza. Verdad es que en las lenguas indoeuropeas, consideramos las 6 europeas actuales, espera y esperanza tienen la misma raíz. En italiano, no, en italiano no. En italiano tienen diversa raíz. Es en español donde, en castellano, donde tienen la misma raíz, espera y esperanza, porque las otras tienen diferente raíz. Speranza, attesa. Warten, en alemán, Hoffnung. Espoir, attendre, en francés. Una cosa es la espera. La espera es pasiva. La espera hace sufrir. La espera puede ser vana. Yo espero a que pase el autobús y el autobús no pasó. Espero en una cita a una persona y la persona me dejó al aire. La espera puede fallar. Y el que espera sufre. Ya dice el refrán que el que espera desespera. La espera es inmóvil, no puedes hacer nada. Yo estoy en la parada del autobús y no puedo hacer nada para que el autobús llegue antes. O para que llegue. Espero. Pasivamente, y no puedo hacer nada. Mientras que la esperanza es siempre dinámica, activa, comprometedora, exigente, motor, fuerza. La tradición ha representado la esperanza cristiana con un ancla. No quiero contestar una benemérita tradición, porque tiene su significado. La esperanza es ese ancla que te tiene arraigado, que te tiene amarrado, que te tiene sólido en tus creencias, en tu fe, en tu caridad, en tus obras,
que no te deja llevarte por los vaivenes de los sentimientos, de los altos y de los bajos. Entonces, es una representación de la esperanza correcta. Pero permaneciendo en el ambiente marinero, preferiría otra imagen para representar la esperanza. La de la vela, que henchida por el viento, empuja la barca mar adentro y la hace navegar, surcar los mares, romper las ondas, alcanzar objetivos. Y si sabes manejar bien la vela, tampoco vas a la deriva. Espera y esperanza. El hombre es un ser de esperanza. Ortega y Gasset, en El hombre y la gente, tiene un pasaje en el que dice que recibió una biografía de Maupassant que le habían regalado con una dedicatoria y dice: aquí te mando la biografía de un hombre que no esperaba. Y comenta Ortega y Gasset: ¿es posible una vida sin esperanza? ¿No es la esperanza la víscera misma de la existencia? ¿Es posible una vida sin esperanza? Pues una vida humana, no. Y ya dice el refrán que la esperanza es lo último que se pierde. Y cuando se pierde la esperanza, se ha perdido todo. ¿Y qué sucede cuando se pierde la esperanza? Te suicidas. No les quiero poner de modelo el inicio del mito de Sísifo, de Albert Camus, pero es muy significativo, porque Albert Camus fue un literato francés, premio Nobel de la literatura, murió en un accidente en el 57, novelista, dramaturgo, escribió solamente 2 ensayos filosóficos: El hombre rebelde y El mito de Sísifo. Y el mito de Sísifo inicia con Las murallas absurdas, primer capítulo, diciendo precisamente: hay un solo problema filosófico importante en la vida: saber si merece la pena ser vivida o no. Y por tanto, el único problema verdaderamente filosófico serio es responder a esta cuestión: el suicidio. Lo demás, si el hombre viva 20 años, 80, si el mundo tenga 3 o 18 dimensiones, si haya 12 o 24 categorías, dice, todo viene después y es secundario. Hay que responder a lo fundamental. ¿Merece la pena vivir? Y en ese ensayo filosófico, hace todo un tratado sobre el suicidio. Creo que tengo un dato sobre el suicidio y la esperanza aquí. Control Find, a ver si me funciona. Sí, suicidio. El mito de Sísifo, aquí está.
Perdón. Me permito leerles un parrafito del mito de Sísifo que dice, después lo comento yo un poquitín. A ver dónde te encuentro. Él hace la reflexión sobre el suicidio, evidentemente descarta el suicidio físico como solución y como respuesta, pero dice, puede haber otra respuesta que es suicida. Y él habla del suicidio ideológico y del suicidio religioso. Saben que Camus era ateo, pero es un ateo que yo llamo un ateo al negativo, como esa foto, las fotos antes que tenían un negativo, que después las revelabas y te daba el positivo. Pues Camus un poquitín esa es la posición de él. Realmente es un creyente que no supo dar la orientación que buscaba, pero es profundamente... además todos sus libros, las novelas, El extranjero, por ejemplo, toda la narración que hace del sol en las novelas de Camus, está representando precisamente ese punto de referencia. Pero él habla de que refugiarse en una religión irracional no da respuesta a la pregunta principal: ¿la vida merece la pena ser vivida o no? Llenar la vida de ideologías, no de ideales, sino de ideologías, es no dar razón a la pregunta fundamental. Y por eso el suicidio, que aparentemente es una respuesta negativa a la vida, en realidad es una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque el suicida, con su gesto trágico, muestra que la vida, sin esperanza, no merece la pena ser vivida. Y eso es una manifestación y una exigencia de esperanza. Miren, el texto que les quería leer está aquí. Pues, a ver, que no lo he encontrado. ¿Cómo está? ¿Dónde estás? Cinco.
¿Tenemos un...? ¿Qué? ¿Hacemos una pausa? Sí, déjeme leerle este texto y hacemos una pausa. Un segundo. Bueno, si quiere hacemos la pausa y así lo encuentro más fácilmente. ¿Hasta qué hora tenemos de pausa? Unos 15 minutos. 15 minutos, perfecto. Les busco el texto y así lo tengo ya puesto.